La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Segunda de Corintios 1 introduce lo que conocemos como la segunda epístola a los Corintios, cuyo tema, propósito y tono son distintos a la primera. Estudiemos en 2 palabras cómo inicia esta carta donde Pablo hace una ferviente defensa de su apostolado. Primero, consuelo. Después de un breve saludo que incluye a Timoteo como colaborador suyo, en los versos 1 y 2, el apóstol continúa compartiendo las tribulaciones que había pasado en Asia y probablemente también en Troas y Corinto. Lo impresionante es que su testimonio no tiene sabor a queja, al contrario, la palabra clave aquí es consuelo. Acerca del consuelo, Pablo dice: 1. Que proviene del Padre de misericordias, según los versos 3 y 4. 2. Nos habilita para consolar a los que están en cualquier tribulación, según el verso 4. 3. así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, según el verso 5. 4. Que por medio de las tribulaciones y el consuelo experimentado por él como líder espiritual, Dios estaba proveyendo consuelo a los creyentes, según el verso 6. Y 5. Que por la esperanza, el compañerismo y el apoyo en oración que tenían los hermanos de Corinto, él también recibía consolación, de acuerdo a los versos 7 al 11. En otras palabras, en Cristo, hasta las persecuciones, sufrimientos, tribulaciones y peligros de muerte se convierten en motivo de consuelo y poder para consolar a otros. Esta poderosa verdad cobra mayor significado si miramos el contexto histórico de la epístola. Además de la angustia espiritual y emocional que Pablo había pasado en Troas a la espera de las noticias de la reacción de los corintios a su carta anterior, recientemente había estado al borde de la muerte por una persecución que se levantó en su contra en Éfeso, y algunos piensan que también se había enfermado físicamente. Si estás pasando tribulación, Jesús puede darte tanto consuelo que rebosarás para consolar a otros. Y segundo, confianza. A partir del verso 12 hay un cambio notable que parece contrarrestar desde ya la amarga influencia de un grupo de judaizantes que se oponían al ministerio del apóstol Pablo en Corinto, acusándolo de dudosas intenciones respecto a los planes de visitar de nuevo Corinto. En su defensa, el apóstol presenta 1. Su propia conciencia y sano orgullo en sus conversos, según los versos 12 al 14. 2. Que se había propuesto una doble visita para darles alegría, según los versos 15 y 16. 3. Que sus planes se vieron frustrados no por actuar precipitadamente, ni por tomar decisiones carnalmente, según el 17. pero como Dios es fiel, 4. Pueden confiar en que pronto llegará, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, como vemos en los versos 18 al 20. 5. Pueden seguir confiando en él porque Dios es quien lo ungió como apóstol, de acuerdo al verso 21. 6. Pueden estar seguros porque Dios los ha sellado y les ha dado como garantía al Espíritu Santo, según el 22. Y 7. Dios es testigo que no ha sido por cobardía ni por mala intención que se ha visto obligado a retrasar su visita, sino por ser indulgente con quienes habían desafiado sus enseñanzas, de acuerdo al verso 23. Es decir, además de la persecución a muerte que había soportado en Asia, Pablo temía ser demasiado duro con las faltas cometidas por varios miembros de la iglesia en Corinto, pero de ninguna manera había alterado sus planes por malas intenciones. En realidad, el apóstol amaba a los creyentes de Corinto como a verdaderos hijos espirituales. Sin embargo, había entre ellos algunos judíos legalistas que estaban tratando de romper ese vínculo de amor entre el pastor y su iglesia para poder imponer sus ideas ajenas al Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿en cuál de los 3 grupos estás tú? Si eres un líder eclesiástico, no te pierdas el resto de la epístola para aprender a tratar con los falsos hermanos.
Si eres un miembro de iglesia que está siendo tentado por ciertos iluminados que pretenden ser más sabios que los apóstoles de Jesucristo al darle la espalda a los líderes espirituales que tanto se han sacrificado por el bienestar espiritual de la iglesia, mucho cuidado. Esos lobos con piel de oveja no hacen nada más que causar divisiones. Y si eres de los que causan divisiones, arrepiéntate antes que sea demasiado tarde. Dios te bendiga. Tus amigos, Selvin y Minor Sosa.